Bueno, vamos a seguir con algunos temas de la unidad 6, específicamente lo que se refiere a variables. Entonces, retomamos el tema de la delimitación del problema de estudio, que requiere identificar y definir las variables que intervienen en el problema. Los objetivos en una investigación están dirigidos a los elementos básicos del problema, es decir, a las variables en estudio, y lo que se quiere reconocer de ellas. Entonces, vamos a ver qué es concretamente una variable, y definimos a variable como una propiedad del fenómeno en estudio que puede variar, es decir, adoptar distintos valores. Por ejemplo, como ven acá, razas de caninos. Entonces, a la variable es necesario identificarla, definirla, clasificarla, tiene que ser definida en forma precisa, tiene que ser identificada con una denominación, tiene que ser nombrada, y se puede clasificar por su naturaleza, por el rol que cumple en la investigación y por el nivel de medición. Todas esas operaciones, digamos, esas definiciones de una variable, es lo que llamamos operacionalización de la variable o operacionalizar una variable. Es el proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano más concreto para posibilitar su medición. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una operacionalización de variables. Supongamos que queremos medir el tamaño de los huevos de gallina, entonces podemos tomar distintos indicadores. Definir cuáles son los indicadores es parte de la operacionalización de las variables. Podemos medir el diámetro, podemos medir la longitud, podemos medir el peso, y para cada una de estas mediciones vamos a elegir también un procedimiento y un instrumento. Entonces, esa pregunta de cómo se medirá la variable es la definición de los procedimientos. Por ejemplo, instrumentos de precisión, termómetros, calibres, balanzas u otros aparatos tecnológicos que nos permiten medir variables como temperaturas, velocidades, tamaños, pesos, altura, talla, bueno, distintas características. Eso que vamos a recoger como respuesta son los valores que pueden tomar las variables. ¿Qué valores pueden tomar las variables? Bueno, a eso también le llamamos categorías. Por ejemplo, chicos, medianos y grandes puede ser una clasificación para la comercialización de huevos. Livianos, medianos y pesados es otra opción. Entonces, la cantidad mínima de categorías que puede tomar una variable son 2, porque tenemos que tener al menos 2 opciones para que justamente se exprese la variable, si no, no sería una variable. Si investigamos la variable trabajo en los estudiantes de la comisión 1, definiríamos en principio 2 categorías, trabaja, no trabaja. Podríamos establecer más, trabaja, tiempo parcial, tiempo completo, no trabaja, podría ser otra opción. ¿Por qué tenemos estas distintas opciones? Porque la operacionalización de la variable es una decisión, una definición también del investigador, tiene que ver con los objetivos de investigación y con la hipótesis que se quiere comprobar, ¿cierto? Entonces, decíamos que podemos tener distintas clasificaciones de las variables, las podemos clasificar por el rol en independientes y dependientes. La podemos clasificar también por su naturaleza y por el nivel de medición. Por su naturaleza las llamamos cualitativas y cuantitativas, y las cuantitativas a su vez pueden ser continuas o discontinuas. También las llamamos discretas. Las cuantitativas continuas
son las que pueden tomar múltiples valores, es decir, se pueden expresar con decimales. Por eso acá como regla mnemotécnica ponemos aceptan comas. En cambio, la discontinua es la que acepta solo valores enteros, por ejemplo, número de cachorros de una camada. No puede ser medida con decimales. Tenemos 2 cachorros, 3 cachorros, 4 cachorros. En cambio, cuando es continua, puede ser peso, por ejemplo, o altura, o temperatura, puede tomar muchos valores intermedios, es decir, se puede expresar con decimales. En cambio, las cualitativas no son susceptibles de ser medidas numéricamente. Entonces, podemos tener los niveles de medición nominal u ordinal. Nominal es cuando le ponemos nombres a las opciones posibles, puede ser enfermo, no enfermo, presente, ausente. Ordinal es cuando expresa un orden justamente, pequeño, mediano, grande, por ejemplo. Y las cuantitativas, los niveles de medición pueden ser de razón, cuando hay un cero verdadero, digamos así, el cero indica ausencia, y de intervalo, cuando el cero no indica ausencia. Por ejemplo, si yo estoy en número de camada, número de cachorros por camada, y es 0, quiere decir que no tuvo ningún cachorro, es la ausencia. En cambio, 0 grados centígrados no es la ausencia de temperatura, puede haber temperaturas bajo 0. Entonces ese nivel de medición es de intervalo. Volviendo al rol, dijimos que tenemos independientes y dependientes. La independiente es la causa, que en los trabajos experimentales es la que manipula el investigador, y la dependiente es la que se mide como consecuencia de la variable independiente, es decir, es la respuesta, es lo que ocurre como consecuencia de. Entonces, volvemos, insistimos, digamos, repasamos. Por su rol en la investigación, podemos tener variables independientes, que son las causas, que en los trabajos experimentales son las que el investigador manipula, y la variable dependiente, que es el efecto, que es la que el investigador mide. Acá hay también una relación temporal, es decir, hay algo que ocurre primero, que es la causa, y que luego se produce un efecto. También tenemos variables de tipo intervinientes, que son aquellas que están presentes en una investigación, que a su vez las podemos tener controladas o no controladas. Por su naturaleza, las variables las clasificamos en cualitativas y cuantitativas, como habíamos dicho antes. Las cualitativas son aquellas cuyos valores no pueden ser expresados de manera numérica. Las cuantitativas dijimos que podían ser continuas o discontinuas. Continuas decíamos que pueden ser expresadas con decimales. Y las discontinuas o discretas son aquellas que podrían ser definidas solo con números enteros. Entonces, en las continuas acá tenemos, por ejemplo, el diámetro del huevo, que puede ser expresado con decimales, y en las discontinuas podemos tener la cantidad de huevos, el número de huevos en un maple, por ejemplo. Entonces decimos que no aceptan coma, no se pueden expresar con decimales. Vamos con el nivel de medición. Decíamos entonces que las cualitativas se expresan con categorías nominales, pueden ser grandes, medianos, grandes y chicos, blancos de color. Consiste en nombrar las observaciones y asignarles una categoría. En la ordinal
tenemos, por ejemplo, acá un orden en el tamaño de los huevos, que de hecho es así como se clasifican también los huevos para la comercialización. Entonces, las observaciones se clasifican por rangos, de acuerdo con algún criterio, establecen relaciones, por ejemplo, mayor que, menor que, entre los valores que toma la variable. En las cuantitativas decíamos que teníamos el nivel de razón, en el que el 0 indica la ausencia de medida, y de intervalo, en las que el 0 surge por convención. Hay un acuerdo, por ejemplo, de qué significa 0 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit, o digamos, ese tipo de medidas en las que el 0 no significa ausencia. Bueno, espero que esta breve explicación les sirva para sistematizar, ordenar este tema de clasificación de variables. Y saben que cualquier duda que tengan, pueden consultar a través del foro de consultas con sus docentes.